pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, a los compañeros aquí, a Joe y a todas las personas que nos están escuchando. El compañero comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están en la mesa. ¿Va a tener lo que decir otra vez? Sí, buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están en la mesa. Y buenos días a todos los radioescuchas. Y el comoderador e invitado especial, él tiene muchos sombreros con nosotros en el día de hoy, el doctor Agustín Irizarry Rivera. Buenos días. El objetivo de este programa, Voces de la Soberanía, es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros con gusto las recibimos y tratamos de hacer algo al respecto de ellas en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver con una actividad que nosotros hemos celebrado por un poco más de una década ya. El movimiento Convergencia Nacional Boricua, el 4 de julio, en la Plaza Betances de la ciudad de Cabo Rojo. En esta ocasión, el 4 de julio, de 6 a 8 de la noche, tendremos un número de ponentes, de personas que vendrán a hablarnos un poco. Y el propósito de esta actividad es un reclamo del pueblo de Puerto Rico en pro de nuestra soberanía como pueblo, ya sea la soberanía que nos confiere la independencia o la soberanía que nos puede conferir la libre asociación, pero es un reclamo de los puertorriqueños. El día en que los norteamericanos celebran el día de su independencia, nosotros tenemos todo el derecho de reclamar nuestra soberanía. Y eso es nuestra actividad del 4 de julio. Gabriel, tú ibas a decir algo. Sí, es que esta actividad, por su naturaleza, siempre ha sido principalmente unitaria. Se busca la unidad y el diálogo entre todos los sectores que propulsan nuestra soberanía. Así que hay una serie de participantes que tiene cada uno un mensaje corto de parte de alguna organización. Algunas son organizaciones grandes, otras son más pequeñas, pero todos forman parte de esta unidad patriótica por la soberanía de Puerto Rico. Y en esta ocasión, el primer mensaje de esa secuencia
que el año pasado lo dio el obispo de la diócesis de Mayagüez, pues esta vez va a ser el reverendo Heriberto Martínez de la Coalición Ecuménica y la Sociedad Bíblica. Y van a estar el senador independentista Adrián González por el PIB, claro, el doctor Aarón Ramos por la Alianza Pro Libre Asociación Soberana, el doctor Carlos Severino por la organización Vamos, Jocelyn Velázquez por las jornadas Se Acabaron las Promesas, Jerry Segarra por el Partido Nacionalista, David Cupeles por el Estado Nacional Soberano de Boriquén, Raquel González por el Junta de Artistas, y ella también canta muy bien, es cantautora y nos ameniza también en ese sentido. El licenciado Carlos Rivera Lugo por el grupo Plan B Independencia, Julio Muriente por el MIN, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, y finalmente Luis Torogoico por el Movimiento Diálogo Soberanista. Así que los esperamos el viernes 4 de julio a las 5:30 en la Plaza Ramón Emeterio Betance en Cabo Rojo. Quería hacer una aclaración también porque está comenzando a circular otra convocatoria para el 4 de julio en Cabo Rojo, pero es de otro tipo y a otra hora, o sea, a mediodía. Eliezer Ramos ha llamado para que haya una manifestación. ¿Perdón? Eliezer Molina. Eliezer Molina. Sí, tiene usted mucha razón, siempre me tienen que estar corrigiendo los nombres. Está haciendo una convocatoria para una manifestación en los terrenos de Esencia del proyecto funesto que se propone para Cabo Rojo, y eso a mediodía, y es en otra parte del municipio. Esta otra organización, esta otra actividad que estamos señalando es a las 6 de la tarde, sí, a 8 de la tarde, y va a ser transmitida por la WPRA. Pero desde luego es mejor verlo en persona, por eso esperamos tenerlos a ustedes, a todos los radioescuchas, que se congreguen en Cabo Rojo ese día. Si el moderador lo permite, hay otro anuncio para una actividad de hoy, que el PIB de San Germán, en la casita verde, como ellos le dicen a su local, una casa pintada de verde, lógicamente, tiene una actividad sobre lo que le pasó a Hawái, con un orador que está muy informado sobre la historia del proceso de lo que le pasó a Hawái y la interacción de los puertorriqueños con esta isla que fue anexada por Estados Unidos por unos procesos muy cuestionables. Así que creo que nos queda un anuncio adicional, y es simplemente un par de oraciones sobre la actividad de ayer por la tarde en la cual tú participaste. Sí, es que el programa anterior del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, precisamente la temática hoy era sobre esta situación en el Mediano Oriente, que incluye lo de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, y los ataques de Estados Unidos y todas esas complejidades, pero que sobre todo hay un proceso de exterminio, de genocidio del pueblo palestino por parte del ejército israelí, que ya ha costado más de 60,000 vidas, más de la mitad de ellos de niños y mujeres, y ese proceso no se ha detenido, así que no se han detenido tampoco las manifestaciones en favor de ese pueblo y condenando el genocidio. Y en particular aquí en Mayagüez, a las 4 a 6 de la tarde del último viernes de mes, cada mes, hacemos una manifestación en frente a la paso peatonal de la entrada del Mayagüez Mall. Y ayer estuvimos allí, a pesar de que nos cogió tremendo aguacero, y yo admiro a estos compañeros que debajo de una lluvia que de verdad se puso fuerte, y estaban con las banderas palestinas allí, y la gente tocando bocina en apoyo. Se notaba, sobre todo entre jóvenes, un apoyo a la manifestación que se estaba llevando a cabo. La próxima manifestación de esta naturaleza no va a ocurrir el día 25, sino el día 18, según anunció David Rivera en el programa anterior. Y es importante, yo acabo de escuchar algo que es espantoso, que me acaban de mencionar,
que las fuerzas militares israelíes, la manera en que se comunican con los palestinos en la fila, donde ellos están haciendo fila para comprar, no para comprar, para recibir la comida de lo que se puedan comer esa semana. Y agua. La forma en que hablan las fuerzas militares con esos palestinos es a balazo limpio. La cosa más terrible, el que llega temprano recibe un balazo por llegar temprano, así que ese ya no va a llegar más temprano, y el que se iba a ir un poquito más tarde porque pues se quedó con la esperanza de coger algo que no lo logró coger, también le dedican un balazo. Eso es genocidio en cualquier esquina del universo. Yo quisiera mencionar, y lamentablemente se sale de lo que tenemos en temas para hoy. El cónsul israelita en Puerto Rico publicó un artículo y el Nuevo Día le permitió publicar ese artículo en donde hablaba de la defensa preventiva por ataque a los oponentes de Israel, y él justificaba en todo su artículo el derecho de Israel a defenderse de manera preventiva, es decir, sin que lo hubieran atacado ya, pues bueno, el ataque es por delante. Y ese tipo de lógica, decía Mohandas Karamchand Gandhi, que la lógica del ojo por ojo y diente por diente, lo único que hace es que deja a todo el mundo mellado y ciego. Y pues bueno, lo mismo podrían decir los iraníes de que la defensa preventiva les ayuda contra un enemigo que los ataca, y los ataca de manera media extraña, porque hace 2 días antes del ataque estaban hablando de las negociaciones y 2 días después pues les ocurre el ataque. Así que esto es un poco extraño, es una lógica pero muy extraña. Carlos, no, es que quería señalarte que esto de la ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente, se presenta en el Viejo Testamento, temprano en la historia del pueblo israelí, como una forma de no excederse, porque la tradición que tenían era de tú me ofendiste, yo te mato. Sí, y esto se presentó como una ley para atenuar la violencia, en términos de que si te tumbó un diente, pues lo único que tienes derecho a hacer es tumbarle un diente. Sí, y en este caso, el castigo sea proporcional a la ofensa. Y en este caso, Israel está mucho antes de la ley del talión. Le mataron 1,000 personas en un ataque, los de Hamas, y ellos han matado 60,000 de vuelta. Sí. Israel moderno no cumple ni con la ley del talión. Exacto. Está por detrás de la ley del talión, anterior, está más primitivo que la ley del talión. Y déjame aclarar, estos 60,000 estaban desde hace ya un año. ¿De cuántos han muerto de un año para acá? Eso no se sabe porque es que los dejaron de contar. Porque es que no el organismo que los contaba ya no está en funciones. Y no cuenta tampoco los que están entejados debajo de los escombros porque no hay forma de sacarlos. Sí. Aquellos que nos criamos cristianos, sabemos que, pues bueno, hay una figura en el cristianismo que nos enseñó que, pues, tú tienes que amar a tus prójimos. Y ese amor por el prójimo era una confrontación a esa ley del talión. Era un tratar de salir un poco de esa, que ya de por sí, como dice Gabriel, era un avance en el sentido de que, pues bueno, lo más que puedes es una penalidad proporcional a la injuria que te hicieron, pero no, ahora era otro detalle, tienes que amar a tu prójimo. Y cuando un país, vamos a decir que no sea seguidor de la ley del talión, promueve el exterminio de la gente que vive en la tierra donde vivieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, me parece que se comete un error de magnitudes enormes en contra de lo que es lo más profundo de la cristiandad, que es el amar a tu prójimo. Así que no compre la Biblia de Trump. Esa es una Biblia un poco falaciosa. Dios sabe lo que contiene allí. Mire, vayamos a los 2 temas que tenemos en el día de hoy. Tenemos 2 temas. Número 1, Juan Carlos nos va a
mencionar un par de cosas adicionales de su visita a las Naciones Unidas para hacer una ponencia al respecto. Y el segundo tema que tenemos para tratar en el día de hoy, le tengo por título: Luma y Genera dificultan la transición hacia fuentes renovables distribuidas y predominantes en el sistema de electrificación de Puerto Rico. Yo creo que lo importante del título es Luma y Genera dificultan la transición. Y pues bueno, vayamos al tema número 1 y luego vamos al tema número 2. Juan Carlos, tú tienes el micrófono. Sí, bueno, las vistas que se hicieron el 16 de junio pasado en relación al caso de Puerto Rico en la Organización de las Naciones Unidas fue llevado a cabo por el Comité de los 24, que es el comité de la Cuarta Comisión, que es la de la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, que es la de la política especial y descolonización. Y bajo este comité de los 24 están los llamados países no autónomos, que deben ser dirigidos hacia su autodeterminación e independencia. Puerto Rico no está dentro de esos 17 países autónomos porque fue sacado de la lista en 1953, al igual que han sido sacados de la lista otros países que luego han vuelto, como por ejemplo el caso de Polinesia Francesa y Nueva Caledonia, lo volvieron a poner en la lista. Ellos mismos solicitaron que querían que los pusieran en esa lista porque no se había cumplido las condiciones de la autonomía que les habían ofrecido que iban a ocurrir. Sí. Exacto, o sea, supuestamente se le había dado un gobierno propio, pero realmente no. Al igual que el caso de Puerto Rico, nos dieron supuestamente un gobierno propio, pero realmente no nos lo dieron. Igual pasó con las Antillas Holandesas, que también está pidiendo que lo vuelvan de vuelta a esa lista de los países no autónomos. Porque cuando se está en esa lista, pues entonces la metrópoli, la dueña de la colonia, viene obligada a rendir informes anuales sobre los procesos que está llevando a cabo para llevar a la colonia a la autodeterminación e independencia. Claro, en el caso nuestro, como no estamos en esa lista, pues los Estados Unidos nos vienen obligados a dar un informe sobre nosotros, pero las personas que se presentan allí en esas vistas, pues sí, rinden sus propios informes. Que me parece que es importante también hacer notar que ese comité de los 24, que ahora tiene 29 miembros, no hay ni un solo país europeo, ni uno solo. Son países que en su enorme mayoría fueron colonias en un momento y que tienen ese interés muy especial en llevar la descolonización. Lo que sí que pues se le ha hecho bien difícil. Allí la mayoría de los países que están en esa lista de países autónomos, pues se le está rindiendo informes desde 1946, desde que nació las Naciones Unidas, y todavía están esperando a que los descolonicen. Pero bueno, yendo a nuestras ponencias, una de las ponencias que quisiera destacar, ¿verdad? Porque fueron 38 ponencias a favor de la descolonización, no podemos mencionarlas todas, y ya en la edición anterior pues estuvimos mencionando varios de ellos, pero hubo uno que me pareció muy importante, que fue de Héctor Bermúdez Zenón, que él se identificó como un afrodescendiente, un hijo de africanos secuestrados. Y él citó supuestamente a Robert Kennedy, RFK, que dice que los puertorriqueños estamos padeciendo de gusanos en el cerebro. Y él mencionó, bueno, seremos un pueblo con gusanos en el cerebro, pero estamos resistiendo el coloniaje, aunque nos estén comiendo el cerebro y convirtiéndonos en vendepatria y arrodillados. Y eso, por supuesto, se lo hizo pensando en los estadistas que también estuvieron participando en las vistas. Y fue el único también que criticó a España. Dijo muy claro que España fue un déspota por 400 años y que nosotros exigimos nuestro derecho a la independencia. Otro ponente importante me pareció que fue Héctor Torres Díaz, que es presidente de la Organización de Estudiantes en Derecho. Y él hizo alusión a las vistas que había ocurrido recientemente en el Congreso, en donde el comisionado residente de Puerto Rico le hizo unas preguntas al secretario del Interior de los Estados Unidos, buscando a ver si sería factible que Puerto Rico, bajo
su estatus como territorio no incorporado pudiera tener una mayor autonomía. Y bueno, Puerto Rico un tiempo la tuvo hasta que nos la quitaron, ¿verdad? Y el secretario del Interior pues contestó que sí, pero además mencionó que también bajo una libre asociación, sin que se lo preguntaran, mencionó que bajo una libre asociación Puerto Rico podría tener la ciudadanía americana. Y Héctor Torres Díaz hizo alusión a ese intercambio, pero añadió algo que no ha salido en la prensa hasta donde yo sé, que es que este secretario del Interior además reconoció la necesidad de una solución soberana para Puerto Rico. Y claro, eso te habla que hay un interés no en simplemente mantener la colonia, sino quizás en llevarnos a una solución soberana, como aparentemente están pensando en una libre asociación, porque trajo este asunto de que la ciudadanía americana era factible bajo una libre asociación. Y entonces también vino Divina Resto. Divina Resto es del movimiento feminista de Puerto Rico. Ella hizo hincapié en que la estadidad no es descolonización, que es la negación del derecho a existir. Sabemos que la estadidad es la desaparición del pueblo puertorriqueño como tal. Y ella llamó a que estudiasen los verdaderos números. ¿Qué quiere decir eso? Yo pienso que ella se estaba refiriendo a la gran cantidad de electores hábiles que no votan en las elecciones de Puerto Rico porque consideran que las elecciones en una colonia, como estamos ahora mismo, son una farsa. Están desencantados con la colonia y piensan que eso no vale la pena, que no nos lleva a ningún sitio. Yo coincido con que las elecciones en una colonia como la nuestra son una farsa, pero también me parece que participar en la farsa de las elecciones es importante, porque si no participas estás cediéndole el espacio. Y ellos entonces simplemente siguen con el cuento y dan la pela, y pues dan la pela porque nadie que está en la oposición participa, y se quedan con todo. De hecho, entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el porcentaje de la población que participa en las votaciones, en las elecciones, es bien bajito. Así que se magnifica en lo que es la participación o el significado de la votación de las otras, de los que sí participan. Buenos días, José Israel. Sí, por aquí llegué, gracias a ti por la bienvenida. Pero mira, en este plebiscito, por insistencia de los partidos principales, la gente fue a votar. Sí, votó, pero decidió no votar por ninguna de las opciones que estaban, o tiraron la papeleta en blanco, o la rompieron, o la dañaron. Y se reconoce cuando se incorpora esos votos, porque teniendo la estadidad al frente no votaron por ella ni ninguna otra opción. Cuando se incorpora, la estadidad solamente saca el 49%. Eso es una cantidad menos de la mitad. Y segundo, aún no reconociendo eso, como ellos dicen, es un 58%. Nadie en su pleno juicio va a decir que usted va a pedirle al Congreso la estadidad con un 40 y pico, casi la mitad de los puertorriqueños en contra de esa opción. Ningún Congreso, Hawái y Alaska fueron sobre 90%. Claro, podemos decir que los que estaban allí no eran representativos, eran otras personas que llegaron a Hawái y Alaska. Pero sea como sea, la mayoría del pueblo puertorriqueño, reconociendo a esos que no votaron, o reconociendo sacándolos fuera, no llega a una mayoría proporcional. Siempre, pero los PNP van allá con certificaciones engañosas diciendo que ganaron. Con 58% no ganan, menos la estadidad. Gana un elector, un candidato, pero no gana una selección de estatus. Sí, ellos determinaron que los votos en blanco no cuentan, pero cuentan. Todo el que está pendiente cuenta. Sí, eso es un voto de protesta y eso cuenta. Y qué bueno que lo hicieron, ¿verdad? Que hay algunos que piensan, no se logra nada, pues yo no voy a votar. Y no va a votar, no se presenta allí en los colegios electorales. Y la verdad que entonces eso sí que no cuentan.
Eso sí que no cuenta, porque tú no sabes qué es lo que están pensando. Pero volvamos al asunto de las Naciones Unidas. Bueno, volviendo a lo de las Naciones Unidas, tenemos también Jason Cruz, del Victory en Puerto Rico. Él nos dice que la independencia no es una opción, sino que es un derecho. Y eso es un punto, porque la independencia es un derecho inalienable. Eso quiere decir que es un derecho al cual no se le permite a uno renunciar. No podemos renunciar a ese derecho. Y es que la interpretación estricta del derecho internacional es que no hay ni siquiera que hacer un plebiscito. No hay que hacer un plebiscito. El coloniaje en el derecho internacional es equivalente a la esclavitud. Un crimen. Es un crimen contra la humanidad. Tiene a los esclavos se les debe dar los recursos para sostenerse y entonces ser liberados. Y no se les debe preguntar si quieren ser libres o no, porque es una deshumanización mantenerlo como esclavo. Y eso es lo que tenemos en Puerto Rico. Y dicen, pero nosotros nos dan el mantengo. Bueno, a los esclavos le dan el mantengo. El amo siempre mantiene al esclavo. Esa es la manera de mantenerlo bajo control y de sacarle provecho al esclavo. Y eso mismo. Los esclavos muertos no trabajan, exactamente. Y los esclavos muertos no se les puede sacar el jugo. Pero entonces nos mantienen y con el mantengo dicen que buenos son con nosotros, pero esa es la manera de mantenerlos bajo control. Y es una inversión en el sostenimiento de la colonia o de la esclavitud. Sí. O sea, no son regalos, están invirtiendo en su operación económica de extraer la riqueza de la gente y de la tierra de aquí. Entonces, las colonias, según el derecho internacional, deben ser capacitadas para la independencia y ser liberadas. Más nada, ¿ok? Así que celebrar un plebiscito es igual de antiético que preguntarle al esclavo si quiere ser libre o no. Es decir, no debe haber ningún plebiscito. Simplemente debe darse la libertad a Puerto Rico y ya, ¿verdad? Y solo después de que esté en la libertad es que puede preguntarse si quiere entrar a un tratado de libre asociación, si quiere anexarse, pero tiene que ser bajo una condición de libertad. Porque tiene que hacerse voluntariamente, ¿verdad? Bueno, y es importante mantener eso en mente, porque quiere decir que los plebiscitos pues realmente no son importantes para el juicio de este comité de los 24. Y eso se nota en las resoluciones de ellos, porque una de las protestas de los estadistas cuando estaban hablando es que, mira, nosotros ya llevamos 4 plebiscitos corridos en que ganamos, pero en las resoluciones de la ONU no aparece eso por ningún sitio. Y bueno, pero es que los plebiscitos en colonia son farsas, y esa es la farsas, son farsas, ¿verdad? Y las Naciones Unidas no van a unirse a esa farsa, y por eso es que no lo ponen. A eso salió Iván Elías, del Movimiento Independentista Nacional Estuciano, denunciando también los plebiscitos como farsa para perpetuar el colonialismo en Puerto Rico, y denunció que Estados Unidos es la potencia colonialista más poderosa del mundo. Bueno, las ponencias de los estadistas casi todas acababan con el mismo sonsonete. Puerto Rico ya votó y lo que hay que hacer es honrar el deseo, ¿verdad? La determinación de los electores. Mi comentario sobre eso también es que ellos están reduciendo la democracia al voto, ¿verdad? Y esto es básicamente, ¿cómo puedo decirlo? Si vamos a decir que a tu casa entran unos ladrones y se roban el televisor, se roban la estufa, se roban todos los muebles, y tú logras identificarlo y lo llevas al tribunal, y el tribunal, luego de hacer el juicio, el jurado lo declara culpable, y el abogado de la defensa se levanta y dice, ese jurado está prejuiciado en contra de los pillos. Bueno, pues no, es que la ley prohíbe robar, ¿verdad? Es que la ley prohíbe robar. Pues
Pues igualmente, o sea, no es que estén prejuiciados. Entonces, el derecho internacional dice que las naciones deben tomar sus decisiones en condición de libertad. Entonces el abogado de defensa dice, está prejuiciado y entonces los pillos deben vivir en la casa de los que le robaron para que estos los mantengan. La cuestión es que el derecho internacional dice que las naciones deben tomar sus decisiones en condición de libertad. Así que decir que tienen que darnos la estadidad porque votamos mientras éramos colonia a favor de la estadidad, eso no tiene el mismo sentido que decir que el jurado, que sería la Naciones Unidas, está prejuiciada en contra de los pillos. Sí. Y enfatizando en lo que has estado diciendo, una vez soberano, el pueblo puede decidir lo que quiera, incluso pedir la anexión a Estados Unidos, y aún así hay que recordar que el hecho de pedirlo no quiere decir que se conceda. Quien decide la otorgación de la estadidad, qué territorios y qué poblaciones van a ser anexadas al resto de Estados Unidos, es el Congreso. No hay ningún derecho a ser admitido como Estado de Estados Unidos, y a los asimilistas, pues eso nunca les ha entrado bien en la cabeza, y por eso desde hace varias décadas lo que están poniendo como campaña y regando en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, es que tenemos derecho a ser Estado porque somos ciudadanos. Bueno, y hay decenas de miles de norteamericanos por todas partes del mundo, y eso no quiere decir que porque estén en el país que sea, ese país tiene que Estados Unidos anexarlo porque hayan ciudadanos ahí. Así que primero la anexión sería la muerte del pueblo, ¿verdad? De la nacionalidad puertorriqueña al comienzo de la extinción, y por otra parte es algo que es el Congreso el que la decide, no lo que pidan aquí, aunque pidieran con un 100%, no tiene validez en ley internacional, ni le tiene que importar a Estados Unidos, porque según los intereses del resto de los estados, el si aceptan o no el que está pidiendo. Y a los que han aceptado le han impuesto cambios significativos. Sí, Utah fue de los últimos estados en entrar. Alaska y Hawái son los últimos, pero cerca de eso estuvo Utah. A Utah lo obligaron a abandonar el asunto religioso. En Utah hay muchos mormones, y el asunto de que tenían la poligamia, se la rechazaron. Y ellos tuvieron que ceder en un tema religioso fundamental para ese estado, para que le dieran paso a la entrada a los Estados Unidos. O sea que hay muchos ejemplos. Era porque el Congreso quería anexarlos. Sí, mira, a eso mismo iba. A Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana, que no hablaban inglés. Luisiana hablaba francés. Los demás que acabo de mencionar, Arizona, Nuevo México, Oklahoma, hablaban una población español mayoritariamente. Le impusieron en las escuelas que la enseñanza fuera de inmersión al inglés, que se enseñaran todos los cursos en inglés. Aquí están tratando siempre de engañar que eso son escuelas bilingües, de que te hablan español, que te hablan inglés. No. La estadidad le indujo, le pusieron de condición a todos estos territorios que se enseñara en inglés. Una vez esta generación asimiló el inglés, pasaron más de 30 años para hacerlo Estado. No sé por qué razón, como yo siempre he dicho, no hay en esos plebiscitos de cartón que se hacen aquí una condición que le diga, mire, recuerde que nos tenemos que pasar al inglés ahora. No hay escuelas bilingües, son engaños. Escuelas de inmersión, enseñar español, matemática, física, biología, todo en inglés. Y los tribunales y el gobierno. Y todo, pues es inmersión total al inglés. Bueno, pues que lo digan, van a aceptar a Puerto Rico, por eso es que tanto es así y nos quieren tanto que le ofrecen primero la estadía a Canadá, aunque no la quiere. Y dice, insiste. Bueno, yo no sé si Donald Trump todavía sigue insistiendo, pues ya Canadá le ha dicho de manera fina y de manera burda, miren, no seas tan pupu, no queremos eso. Bueno.
Bueno, yo creo que queremos pasar al siguiente tema, pero quería terminar diciendo de que los estadistas pues tenían otros caballitos, además del caballito de que han ganado los plebiscitos en Puerto Rico en las últimas ocasiones. Uno de ellos es la violación de lo que ellos llaman derechos humanos, que realmente son derechos civiles, que es el que seamos ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? Que vamos a la guerra, por ejemplo, pero estamos sin la debida representación en el Congreso y tampoco votamos por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. También me llamó la atención que algunos dijeron que pagamos impuestos federales. Y bueno, eso quizás es los que trabajan en el gobierno federal. Seguro social. Seguro social es un FICA tax, se llama Federal Income Compensation Act, y ellos le ponen impuestos, pero eso es un seguro. Y los seguros no son impuestos. Yo pago el seguro social, la llaman FICA tax. Y ellos dicen que esas 3,000 millones que se pagan en seguro social, que son impuestos. Posiblemente también se pague aduana en los Customs Union. Las mercancías que llegan a Puerto Rico. Recientemente hubo una discusión que tú tuviste, Pavón me llamó, donde Jon Stewart habla sobre la falta de transparencia de la cantidad que recibe Puerto Rico paga por eso. Puerto Rico es los puertorriqueños. Llega una mercancía de China o de Bangladesh y se pagan impuestos, antes inclusive de los aranceles de Trump. El Customs Union cobra, según lo que yo vi, entre los últimos 4 años, creo que se pagaron 1.700 millones, que son como 220 millones por año, de pagos y que no llegan al fisco de Puerto Rico. No se devuelven. Por alguna razón, antes se cogió una comisión de administración, 20, 30 millones, y se devolvían 200. O sea, son impuestos que no los vemos, sino que los pagamos en el precio de lo que compramos. Sí. Claro. Igual que la ley de cabotaje. Exacto. Que eso para el efecto es otro impuesto más. Sí. ¿Sí? Bueno. Bien, y entonces, pues yo creo que lo podemos dejar ahí. Para la próxima edición del programa, entonces continuamos con porque es importante hablar sobre lo que decidió al fin y al cabo en la resolución que salió al fin y al cabo de la pista. Sí. Vayamos al segundo tema, porque en la radio el tiempo vuela con una facilidad tremenda. El tema era Luma y Genera dificultan la transición. Y entonces la pregunta es, pues yo cuando miro estas cosas, pienso primero, ¿cuáles son las interacciones que existen entre el prosumidor, ya sea en su casa, un abonado residencial, o el prosumidor que tiene un comercio, que tiene placas solares y tiene un número de instalaciones para propósito de darle mantenimiento a esas placas solares y usarlas para lo que necesita, que es la electricidad en su casa o en su negocio, y Luma, que es el que distribuye la energía eléctrica en Puerto Rico de la red del sistema. ¿Cómo interactúan? ¿Cuál es la interacción entre estos prosumidores y Luma? Y entonces, pues allí yo me logro imaginar que está el cuento de la medición neta, que es un acuerdo entre el prosumidor y la agencia que distribuye la electricidad. Pero también está el detalle de que el prosumidor le está dando un exceso de energía a Luma durante el día, y en aquellas personas que tienen baterías hay la posibilidad de que durante la noche haya también una transferencia de energía al sistema de electrificación desde el prosumidor hacia esta compañía. Así que hay un número de interacciones entre el prosumidor y lo que es la agencia de distribución. Pero lo que nosotros hemos visto en días recientes es que Luma está buscando a eliminar algo de esas interacciones, o reducirlas, o reglamentarlas, o exprimir todavía más al prosumidor. Y es entonces allí donde le tiro la pregunta al doctor Irizarry, si él ha escuchado un poco de estas cosas y qué ha escuchado, qué has leído al respecto de todo esto. Sí, la medición neta es un contrato entre el cliente y la empresa. Y los contratos se suscriben con unas condiciones. Yo soy un cliente de medición neta, me conecté al sistema en el 2009, había unas condiciones y unos requisitos, yo cumplí con los requisitos para poder ser cliente de medición neta,
¿verdad? Y firmé un contrato con la compañía eléctrica. Luma está hablando de cambiar los requisitos y insinúa que se los va a cambiar a todo el mundo. Eso es una locura. Tú puedes cambiar los requisitos hacia el frente. Para el próximo que venga, le cambiaron los requisitos, bueno, igual que habían unos requisitos en el 2009 que tenías que cumplirlos para poder participar de esa tarifa, porque es una tarifa, y convertirte en ese tipo de cliente, es una clasificación de cliente. Pues podrías hacerlo para el futuro, pero Luma insinúa, coquetea con la idea de que todo el mundo tiene que adaptarse a las nuevas reglas de interconexión, que eso es lo que realmente son. Y eso es incorrecto. O sea, Luma es loca, es un hipócrita Luma, porque Luma piensa, entonces, porque va y dice que se le va a pagar a esta gente, queriendo decir los que ya están en el sistema, por dar servicio. No puede ser, porque eso es un cambio regulatorio. Uno no paga por cumplir con las reglas. ¿Okay? Claro, eso es lo opuesto a lo que Luma reclamó cuando el negociado de energía le quería poner, le iba a poner un régimen de penalidades y bonos. Y decía, no, si yo tengo un contrato, no puedes ir en contra de mi contrato. Pues yo tengo un contrato de medición neta. O sea, para ellos es una regla, pero para los otros es otra regla. O sea, Luma es una hipócrita, es lo que es en este proceso, ¿verdad? Son unos bandidos. Y nosotros necesitamos juntarnos para enfrentar a Luma, ¿verdad? Yo no creo que este empuje para hacerlo para todo el mundo realmente prospere. Eso los tribunales se va a luchar eso. Hacia el frente puede actuar. Las funciones que ellos mencionan que se deben activar, todo viene de unas presentaciones que se le dieron al negociado de energía, indicándole que la forma en que Luma exige que se conecten los sistemas perjudica el sistema eléctrico, que estos sistemas podrían apoyar el sistema eléctrico. Y eso lo hemos estudiado bien en la Universidad de Puerto Rico, tenemos varios trabajos sobre eso, presentamos al negociado de energía y el negociado de energía abrió el docket, como le dicen, el caso, para que eso se ventilara allí. Hemos presentado nosotros desde la academia, presentado los que venden estos equipos, las empresas han ido a presentar, y Luma llevó un perito que trajo de otro sitio, porque ellos no tienen nadie aquí que sepa nada, para hablar del asunto, y al final lo implementaron mal. O sea, ellos empezaron, a los nuevos que empezaron a implementar esto, lo implementaron con tantas restricciones que lo que usaban eran problemas. Ahora van a revisarlo. O sea, es complicado el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Hay unas funciones que tienen los inversores que se activan para apoyar la red, pero esas funciones no funcionan de noche, solo funcionan cuando los paneles están generando electricidad, que es de día. Y hay unas funciones que ellos mencionan allí, volt-watt y volt-bar, y nosotros hemos estudiado que la que mejor apoya el sistema es la volt-bar. La volt-watt no hace mucho. ¿Qué es eso? Volt-bar es una función que tienen los inversores, que si tú te sales de un rango de voltaje, si el voltaje está muy bajo, pues entonces en vez de cambias la fase de la corriente que inyectas para que suba el voltaje. Y si el voltaje está muy alto, pues lo haces al revés, cambias la fase de la corriente para que nosotros llamamos absorber reactivo, le ayudas a que el voltaje baje, o sea, que ayuda a controlar el voltaje. Volt-watt es otra función, y esa función lo que hace es que cuando hay cuando el voltaje cambia, en función de voltaje también, pero lo que ayuda es para que haya menos corriente en las líneas de distribución y se eviten las violaciones térmicas. Las violaciones térmicas son violaciones por calor, se sobrecalientan los equipos de la red. Nada de esto es para protegerte a ti, esto es para proteger la red. Pero nosotros hemos estudiado este asunto y hemos demostrado que lo que mejor ayuda a evitar las violaciones térmicas y de paso ayuda a que entren más renovables, porque nuestro punto de vista es cómo entrar más renovables, ¿no? El Luma lo quiere al revés, que no entren las renovables, es que las baterías apoyen a la red, que tú cargues las baterías en el momento de haya mayor entrada de energía en la red y que las descargues más tarde. Para eso, para el uso de las baterías, hay que compensar al dueño. Entonces, eso se le deja bien claro al negocio de energía. El negocio de energía yo creo que lo tiene claro. Hay un programa activo
de Luma, un piloto. Tú me enseñaste una carta, me alertaste de que me llegó una carta de Sonron, una empresa que le escribe a Pierluisi y le escribe a todo el mundo, diciéndole que Sonron está participando del programa y que esto tiene unos beneficios. Luma convenientemente ignora que activar estas funciones beneficia a la red. Entonces, si tú vas a beneficiar la red con el equipo que yo compré y que yo hago disponible para ti, tiene que mediar una compensación. Eso es básico, ¿verdad? Pero eso Luma lo está ignorando. Agustín, déjame hacerte una preguntita. Cuando tú o cualquier persona compra un equipo de placas y de controles electrónicos y baterías, tú has comprado un equipo para tu casa o tu negocio y tú pagaste los circuitos de protección, que es de lo que estamos hablando, para tu protección. Y ese lo pagaste tú. Pero cuando Luma habla de que la producción distribuida me afecta el sistema de electrificación, es porque los sistemas de protección de la red que Luma pudiera estar administrando, porque ellos son responsables de distribución y de transmisión, pues no están capacitados para eso, ni ellos después de 4 o 5 años que llevan montados en ese potro, han comprado equipos para hacer ese control. Y entonces la pregunta sería, si tú tuviste que pagar los circuitos de protección de tu casa, ¿por qué son los abonados los que tendrían que pagar los circuitos de protección de la red eléctrica que vaya a distribuirse en Puerto Rico? Yo esa parte como que no me queda totalmente clara. Ahí entra la incapacidad también de Genera. Porque cuando tú tienes... Luma señala que tiene problemas de la red eléctrica, Genera señala que tiene problemas en la red eléctrica, pero siempre es a la salida del sol y a la puesta del sol. Todos los datos que ellos presentan es que ellos no tienen problemas con los sistemas solares, ellos tienen problemas con que el sol cae y el sol sale. Eso es fácil de arreglar. Tú sabes, y encima de eso le llaman impredecible. Tú sabes, es impredecible. O sea, yo sé exactamente a qué hora sale el sol y yo sé exactamente a qué hora se pone el sol. Y no solo lo sabemos exactamente, tú puedes calcular para atrás 1000 años, 2000 años, saber exactamente cuándo salió el sol, y puedes calcular por frente 2000 o 3000 años también y saber cuándo va a salir el sol. O sea, esto es impredecible, no tiene nada. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que durante el día los sistemas solares están apoyando a la red, aún sin esos controles que están inactivos ahora mismo, están apoyando a la red. Cuando sale esa inyección, Genera no es capaz, las máquinas que tiene Genera funcionando no son capaces de aguantar la rampa. La rampa es el sol, cuando se va, y cuando sale, pues está saliendo. Pues ese aumento de generación y esa disminución de generación, Genera no es capaz de manejarla. Eso también lo habíamos mirado en estudios anteriores. Desde el 2005 estamos prediciendo que esas cosas van a pasar cuando lleguen a cierto límite los controles de los generadores. Pues tienes dos soluciones: o cambia los generadores y cambia los controles, o traes controles nuevos. Entonces, los controles que nosotros proponemos son controles de almacenamiento. ¿Y la Autoridad de Energía Eléctrica no le pasaba eso? La Autoridad Eléctrica todavía... Lo que pasa es que no ya habíamos llegado al nivel de penetración de renovables que tenemos hoy en día. ¿Okay? Estamos llegando ya a los 1.200 megavatios de capacidad distribuida. Y nosotros... Siemens hizo un estudio que costó $1 millón hace como 10 años atrás, y decía que el límite de las renovables en el sistema eléctrico eran como 600 megavatios. Nosotros hicimos un estudio que costó, $45,000 quizás, lo que le pagamos a los estudiantes graduados para que trabajara, y llegamos a la conclusión de que cuando llegáramos a 1.200 megavatios íbamos a tener problemas. Pues mira, llegamos a 1.200 megavatios y están pasando los problemas. Entonces, estas cosas nosotros las hemos estudiado y las sabemos de antemano, y llevamos décadas diciendo, mira, te tienes que preparar para esto, te va a pasar esta cosa. ¿Okay? Y la solución es esta, porque siempre buscamos una solución que permita que haya más penetración de renovables distribuida, porque eso es beneficioso para el sistema. Dice, la solución es esta. ¿Okay? Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo todo lo contrario. No están haciendo caso a las recomendaciones y se están aferrando a un sistema que a quien beneficia es New Fortress. Porque ahora lo que está pasando es que todo lo quieren resolver con gas metano.
Okay, vamos a comprar más máquinas de gas metano, vamos a traer generación temporal con gas metano, vamos a traer gas metano a Mayagüez, a Guayama, las cosas que ya se rechazaron en el Plan Integrado de Recursos. Pero una cosa, pero la rampa no se elimina por más gas metano que tú traigas. Si tú tienes máquinas pequeñas, pocas máquinas, si tienes muchas máquinas pequeñas que sean rápidas, ¿okay? Puedes responder a la rampa. Puedes responder a la rampa. Cuando tú tienes máquinas grandes que tienen mucha inercia, ¿okay? Pues se le hace muy difícil responder a las rampas. Mientras más rápida es la rampa, más difícil se le hace. Pero entonces tiene que tener esas máquinas pequeñas, esas generadoras pequeñas, tiene que tenerlas distribuidas por Puerto Rico. Tienes que ponerlas distribuidas. Además de eso, tienes que tenerlas, tienes que prenderlas de antemano. O sea, si la rampa va a ocurrir de 5 a 7 de la tarde, ¿okay? Tú tienes que arrancarla a las 5 menos cuarto. Tienes que tenerlas disponibles para aguantar la rampa, ¿okay? Y vas a tener que retirarla cuando la rampa ya desaparezca y estabilice. Todos los días por la mañana, todos los días por la tarde. Eso es un montón de metano. Claro, a New Fortress le encanta la idea porque vende más metano. Pero nosotros gastamos más de lo que nos gastaríamos si se implementaran otros controles. Tiene un costo ambiental adicional. Tiene una inversión. Tiene que comprar las plantas pequeñas. Tienes que conectarlas a la red. O sea, tienes que llevar el gas metano a todas esas plantas. Sitios, exactamente. Ya sea con camiones o con gasoductos. Que por eso es que le dieron un tapabocas a José Colón esta semana, porque empezó a decir correctamente que si tú vas a llevar, si vas a poner plantas de metano en todas las esquinas, con camiones no lo vas a lograr. Eso es una locura que José Ortiz se la pasa diciendo por hoy por todas las esquinas, como preside el comité, se lo dice a Jennifer. Pero eso no va a pasar. Entonces José Colón correctamente dice, bueno, hay que hacer gasoductos. Entonces Jennifer Sario dice, no, gasoductos no. Digo, pues, o sea, es una contradicción continua, porque no quieren hacer, y no lo dejaron hablar, no lo dejaron contestar. No, hay cosas que se comprometen con sus dueños políticos, a los que le pagan la campaña, se comprometen a hacer unas cosas que después implican unas inversiones en infraestructura y unos compromisos a largo plazo, que lo que hacen es que nos retrasan en todo lo que queremos tener en términos de autonomía, etcétera, etcétera. Resiliencia. Cuando venga un huracán, se pierde la red eléctrica, ninguna de esas plantas chiquitas te ayuda en nada porque no están en tu casa. O sea, aquí hay una tecnología que está al servicio de las personas, de los comercios y de los hogares. La solución a nuestros problemas es seguir sumando. Y hay que buscar la manera de hacerlo sin afectar el comportamiento de la red eléctrica. Esas herramientas, esa manera de hacerlo, se conocen. Nosotros las sabemos hacer. Se las dictamos al negocio de energía, se las tratamos de explicar a Luma, pero no nos hacen caso. Bueno, no nos hacen caso, será porque ellos no les interesa hacer caso. Allá en el pueblo de nosotros decían, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere oír. Y tú lo que estás diciendo es que Luma y Genera y el gobierno que le interesa mantener a Luma y Genera con las igualas que ellos les van a dar o que les están dando, pues no les interesa escuchar. Sí, porque el que sale perdiendo es el pueblo. Ellos siempre ganan. Ellos no arriesgaron ningún capital en estas operaciones. El gobierno, nosotros, a través del gobierno, les pagamos todos los gastos que tengan, lo hagan bien o lo hagan mal. Pues ellos no tienen mucho interés en de verdad mejorar las cosas para el servicio del pueblo. Mira, hay un punto aquí también que no podemos desconectarnos. Jennifer González es republicana y responde a Donald Trump. Donald Trump en su campaña dice, Bill, baby, drill, baby. Sí, a buscar drill, petróleo baby, y a buscar gas. Drill, baby, drill. De hecho, entonces quiere favorecer a los petroleros y a los del gas natural, que están ahí las dos cosas pegadas, ¿verdad? Entonces, pues, es obvio que está diciendo, sí, yo estoy a favor de eliminaron de todos los documentos y de las leyes y legislación la palabra eficiencia energética, sí. La borraron, ¿verdad? Lo que se ha discutido aquí. Es obvio que no hay una intención de moverse a largo plazo, sino de complacer a esos sectores de petroleros y de gas natural. Cuando New Fortress le dijo a sus accionistas que estaban en una excelente posición porque el gobierno hacía lo que ellos le dijeran, New Fortress no mintió. Exactamente. New Fortress no mintió. Bueno, fueron descarados diciéndolo así directo, pero no estaban mintiendo. Pero dijeron la verdad. Sí. New Fortress estaba diciéndole la verdad a sus accionistas en Nueva York cuando hicieron la reunión con los accionistas. Déjenme hacer
dos preguntitas y claro, el tiempo que tenemos pero yo creo que hay dos cosas. Número uno, aquí hay un número de regulaciones que Luma, en sustitución de las regulaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, quiere definir, establecer e imponer. Y no se nos olvide que Luma esencialmente fue quien definió el contrato que Luma tiene con el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno temporero, un contrato temporero todavía, y lo que viene después también fue definido por Luma. Y no tan solo hay unas regulaciones que Luma quiere establecer e imponerle al pueblo, sino también está el detalle de cómo el pueblo puede participar en la definición de la política pública, que es una cosa de segundo nivel, pero muy, muy, muy alto en las obligaciones de lo que esto significaría. Y yo creo que esas son las dos preguntas que uno pudiera decir. Yo no voy a discutir el asunto de que Luma son pícaros y mafiosos. Eso queda claro. Yo no voy a discutir que la gobernadora le sigue la pista a Donald Trump. Realmente me causa pena, porque Trump no creo que sea muy de fiar. Y si ella está amajada a las decisiones de aquel, causa pena ella y nosotros por cuenta de que ella está en la posición en que está. Ese no es aquí ahora el problema. El problema es cómo nosotros participamos de este asunto en la definición de esas llamadas regulaciones que Luma está empujando para que limite la participación de los abonados con medición neta, y de qué manera nosotros podemos participar en el asunto del desarrollo de la política pública energética en Puerto Rico, tal que nosotros como ciudadanos, que muchos de nosotros no estamos atados a las prebendas que me quieran dar las diferentes Lumas ingenieras del mundo, pues entonces haya participación en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Lo que tú estás señalando es participación ciudadana y acción ciudadana. Son asuntos sociales. Me escribe Marla Pérez Lugo y Cecilia Ortiz García diciéndome que están dispuestos a participar de un programa para hablar de ese asunto social. Yo creo que lo debemos coger la palabra y escucharlo. Me mandan un mensaje, así que no sé si están escuchándonos por internet en Texas o están en Puerto Rico. Esa parte no la sé. Nuestro saludo hacia ellos. Bueno, saludos a Marla. Está también el siguiente problemita, pero no nos da el tiempo. Yo como abonado, si Luma o Genera o el gobierno me la hacen difícil, yo tengo eventualmente que tomar una determinación. ¿Me desconecto o no me desconecto de la red? ¿Y cuáles son las implicaciones para el pueblo de Puerto Rico, para el colectivo de los puertorriqueños, si además de los 160,000 abonados que tienen medición neta y que tienen una gran cantidad de ellos, 120,000 o 130,000 de ellos tienen baterías suficientes para abonar al sistema eléctrico de Puerto Rico, si crece ese número ahora mismo es como el 10% de los abonados de la autoridad. Va a seguir creciendo. Así que son detalles que hay que tomar en consideración desde un punto de vista por el beneficio de nuestra nación puertorriqueña. Eso es algo de esas cosas que nosotros queremos trabajar. Y eso es lo que sería esto que nosotros llamamos voces de la soberanía. Y desde este mismo programa, entonces, agradecemos su audiencia y agradecemos el auspicio de la Convergencia Nacional Boricua y del Movimiento Diálogo Soberanista. Para el próximo viernes, 4 de julio, de 6 a 8, Plaza Betances de Cabo Rojo. Señores, que tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Millones de americanos están corriendo riesgos de